Clase La virtud de la palabra de Dios. Alma 30 al 31. Para hacer más apetecible una pizza en un comercial, le ponen pegamento al queso para que cuando saques la rebanada se pueda ver cómo el queso escurre. Sin embargo, la pizza de esta manera no la podríamos comer. Algunas veces las artimañas de Satanás son como estos comerciales, donde nos presentan algo sumamente apetecible, pero que no es lo que nos va a poder dar un alimento. ¿Qué nos ofrecen las verdades del Evangelio que no nos ofrecen las artimañas de Satanás? En el capítulo 30 de Alma aprendemos cómo es que un hombre llamado Corior, al que se le conoció como un anticristo, predicaba enseñanzas falsas. Algunas de esas enseñanzas también en la actualidad las podemos escuchar. Él empezó a predicar al pueblo que no habría ningún Cristo. Si no hay un Cristo, pues entonces no habría necesidad de una salvación. También predicaba que ningún hombre puede saber acerca de lo porvenir. Eso quiere decir que nosotros solamente confiaríamos en lo que vemos, en lo que tocamos, pero no en nuestras experiencias espirituales. También predicaba que estas cosas que llamáis profecías no son más que insensatas tradiciones de vuestros padres. Si no hay profecías, entonces no hay necesidad de profetas a quienes nos puedan guiar. Enseñaba que en esta vida a cada uno le tocaba de acuerdo con su habilidad. Y si bien es cierto que todos tenemos diferentes dones y talentos, también tenemos la ayuda del Señor. También enseñaba que cuando moría un hombre, ahí terminaba todo. Si esta vida no es de probación, entonces tampoco tenemos esperanza en una vida eterna. Enseñaba que la iglesia era para subyugar bajo las insensatas ordenanzas y prácticas establecidas por antiguos sacerdotes para usurpar poder y autoridad sobre ellos. Si creemos que no hay Cristo ni pecado, entonces no habría necesidad de convenio. Sin embargo, como Cristo nos puede ayudar y salvar, es necesario que podamos hacer convenios bajo la autoridad de vida. Otra de las enseñanzas que él daba es que decís que este es un pueblo culpable y caído a causa de la transgresión de un padre. Es una enseñanza transgiversada de la caída. Y una cosa importante es que si no hubiera habido una caída, pues no quiere decir que estábamos en un estado exaltado cuando Dios nos creó y que no hay necesidad de un Salvador. En el discurso de octubre de 2013 del elder Adriano Ochoa, él citó algo. Si alguna vez se cruzan con algo que les haga dudar de su testimonio del Evangelio, les suplico que miren hacia arriba. Dirijan la vista a la fuente de toda sabiduría y verdad. Nutran su fe y testimonio con la palabra de Dios. En el mundo hay quienes procuran minar la fe de ustedes mezclando verdades con mentiras a medias. Es por eso que es absolutamente vital que permanezcan dignos del Espíritu de manera constante. El compañerismo del Espíritu Santo no es una simple conveniencia grata, es esencial para la supervivencia espiritual. ¿Qué podemos aprender de cómo Alma le contestó a Corior? En las Escrituras encontramos que Alma le dijo: pues he aquí te digo, yo sé que hay un Dios y también que Cristo vendrá. Lo primero con lo que Alma le respondió fue con su propio testimonio. ¿Qué evidencia tienes de que no hay Dios o de que Cristo no ha de venir? Corior únicamente tenía su propia palabra o su propia enseñanza en contra de las evidencias. Yo tengo todas las cosas como testimonio de que estas cosas son verdaderas. Este mundo está lleno de evidencias de la mano de Dios. Sin embargo, muchas veces las vemos tan comunes que nos pasan desapercibidas. Alma le dijo: he aquí yo sé que lo crees, pero estás poseído de un espíritu de mentira.
y has desechado el Espíritu de Dios. Cuando normalizamos una idea, podemos llegar a creer que es cierta. Ese es el espíritu de mentira, en contraposición con el Espíritu de Dios, que nos indica lo verdadero y lo falso. Alma también le dijo: las Escrituras están delante de ti. Sí, y todas las cosas indican que hay un Dios. Una de las cosas que tenemos para poder tener el Espíritu del Señor y para poder tener siempre bien firme la verdad son las Escrituras, porque las Escrituras son un testigo de Jesucristo. Depende de nosotros si, aunque estén delante de nosotros, las tomamos y las leemos o solamente las dejamos. Alma también le dijo: aún la tierra y todo cuanto hay sobre ella, sí, su movimiento, sí, también todos los planetas que se mueven en su orden regular, testifican que hay un Creador supremo. Es decir, este mundo, el orden de la tierra, los colores, la naturaleza, tanta diversidad de seres vivos, testifican que hay una inteligencia que ordenó y que hizo todas estas cosas para nosotros, y ese es nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Finalmente, Corior, habiendo recibido la señal que pedía, reconoce su error y dice: mas he aquí, me ha engañado el diablo, pues se me apareció en forma de ángel y me dijo: ve y rescata este pueblo, porque todos se han extraviado en pos de un Dios desconocido. Y me dijo: no hay Dios, ¿sí? Y me enseñó lo que había de decir. Y he enseñado sus palabras, y las enseñé porque deleitaban a la mente carnal. Y las enseñé hasta que hube logrado mucho éxito, al grado que realmente llegué a creer que eran ciertas, y por esa razón me opuse a la verdad hasta traer esta gran maldición a mí. La experiencia de Corior nos hace reflexionar: ¿qué puedo hacer yo para reconocer las falsas doctrinas en la actualidad? La palabra de Dios tiene el poder de conducir a las personas hacia la rectitud. En el capítulo 31 de Alma, empezamos a ver el inicio de la misión de Alma, de los hijos de Amón y de otras personas que lo acompañaron a Alma con los oramitas. Los oramitas habían sido miembros de la iglesia y conocían las Escrituras. En otro esquema de la actualidad podríamos pensar en personas que estuvieron en la iglesia y que ya no están en ella. En Alma capítulo 31, en el versículo 5, se habla sobre el poder de la palabra de Dios. ¿Qué podemos aprender acerca del poder de la palabra de Dios? Alma confiaba mucho en que era más importante la palabra de Dios que cualquier otra cosa. Dice: y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. En esta escritura hay 3 palabras que me gustaría analizar. La primera es predicación. Predicación es dar o proclamar un mensaje que nos haga comprender mejor un principio o doctrina del Evangelio. Esa era era la misión que Alma tenía: predicar la palabra de Dios. La segunda palabra es palabra, precisamente. Por palabra se está hablando de las enseñanzas de Jesucristo. Y dice, porque en una escritura en Hebreos 4:2 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Alguna vez les ha llegado alguna escritura tan profundamente a su corazón como lo describe esta escritura? Y la tercera palabra que me gustaría hacer énfasis es la palabra impulsar.
Impulsar es hacer que una cosa o persona se ponga en movimiento en una dirección o imprimirle más velocidad aplicándole una fuerza. Es decir, la palabra de Dios nos impulsa a hacer lo bueno, a cambiar en una dirección hacia nuestro Padre Celestial y a hacer cosas que nos acerquen a nuestro Padre Celestial. ¿De qué manera ha visto que la palabra de Dios impulsa a la gente a hacer lo que es justo? ¿Alguna vez usted ha hecho o ha cambiado su manera de actuar por una escritura que leyó? ¿O en otra persona? Medite en la forma en que usted podría poner a prueba la palabra de Dios para ayudar a un ser querido. ¿Qué actitudes podemos aprender de Alma para predicar el Evangelio? Aun cuando había ido entre el pueblo de los soramitas, Alma describe cómo es que ellos adoraban o qué era lo que pensaban, en contraposición con lo que Alma nos enseña que él podía hacer para predicarles la palabra de Dios. Los soramitas creían que los que no pertenecían a su grupo estaban condenados al infierno. Alma creía que los soramitas eran sus hermanos y que sus almas eran preciosas. Los soramitas creían que sus corazones estaban puestos en las riquezas, y Alma deseaba traer almas a Cristo. Los soramitas habían caído en grandes errores, pues no se esforzaban por guardar los mandamientos de Dios. Alma consideró prudente que pusieran a prueba de la virtud de la palabra de Dios. Los soramitas oraban una vez por semana y luego se olvidaban de cualquier tipo de adoración hasta la semana siguiente. Alma oró constantemente para que él y sus hermanos tuvieran éxito y pudieran tener éxito en regresar sus almas a Cristo. ¿Qué estamos haciendo cada día en casa para aprender sobre Dios y para hablar de Él? Para no olvidarnos de Él y solamente pensar en Él de un domingo a otro. Hay una cita del presidente Boyka Packer que dice que durante un crudo invierno hace algunos años, el presidente Boyka Packer comentó que un número considerable de venados había muerto de hambre, aunque tenían el estómago lleno de heno. En un esfuerzo sincero por aliviar la situación, las agencias habían suministrado lo superficial, cuando lo que necesitaban era lo substancial. Lamentablemente habían alimentado a los venados, pero no los habían nutrido. Nosotros mismos estamos tomando golosinas teóricas o calorías espiritualmente vacías, o realmente nos estamos nutriendo de la palabra de Dios. Para terminar, me gustaría compartir algunos pasajes para meditar sobre la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 1 Nefi 15, 23, 24. Y me dijeron, ¿qué significa la barra de hierro que nuestro padre vio que conducía al árbol? Y les dije que era la palabra de Dios, y que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella, no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones, ni los ardientes dados del adversario para cegarlos y llevarlos a la destrucción. Segunda de Nefi 31:20. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres,
Por tanto, si marcháis adelante deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Segunda de Nefi 33:4. Y sé que el Señor Dios consagrará mis oraciones para el beneficio de mi pueblo, y las palabras que he escrito en debilidad serán hechas fuertes para ellos, pues los persuaden a hacer el bien, les hacen saber acerca de sus padres y hablan de Jesús, y los persuaden a creer en Él y a perseverar hasta el fin, que es la vida eterna. Jacob 2:8. Y supongo que han subido hasta aquí para oír la agradable palabra de Dios, sí, la palabra que sana el alma herida. Elamán 3:29-30. Sí, vemos que todo aquel que quiera puede asirse a la palabra de Dios, que es viva y poderosa, que partirá por medio toda la astucia, los lazos y las artimañas del diablo, y guiará al hombre de Cristo por un camino estrecho y angosto, a través de ese eterno abismo de miseria que se ha dispuesto para hundir a los inicuos, y depositará su alma, sí, su alma inmortal, a la diestra de Dios en el reino de los cielos, para sentarse con Abraham, con Isaac y con Jacob, y con todos nuestros santos padres para no salir jamás. José Smith, Mateo 1:37. Y el que atesore mi palabra no será engañado, porque el Hijo del Hombre vendrá y enviará a sus ángeles delante de sí con el fuerte son de trompeta, y juntarán al resto de sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.